La OTAN cae en vergüenza, Ucrania entra en default. Revelan que imprimen dinero para pagar a su ejército, por falta de recursos. Hace unas horas el país financiado por la OTAN anunció al mundo que se ve obligada a imprimir dinero para pagar a su ejército, como resultado de la grave crisis económica que atraviesa el país ucraniano. Para mayor desgracia de las fuerzas financiadas por el bloque militar, con una economía en quiebra fue declarada en default. Economía en quiebra, Ucrania entra en default y se ve obligada a imprimir dinero para pagar al ejército. Zelensky culpa a los demás. La escasa ayuda financiera de Occidente ha obligado a Ucrania a imprimir dinero para cubrir los gastos militares, revela un medio estadounidense. Un reciente informe del diario estadounidense The Wall Street Journal revela que el Ministerio de Finanzas de Ucrania está luchando con una brecha enorme entre el costo del conflicto y los escasos ingresos fiscales en una economía que cae en picada. Según indica la fuente, el titular ucraniano de finanzas, Sergei Marchenko, ha asegurado que tal situación ha causado que el país experimente dificultades para pagar los salarios de los soldados, lo que ha obligado a las autoridades ucranianas a imprimir dinero para cubrir la deuda. Los ingresos fiscales representan alrededor del 40% del gasto público, tal como ha precisado el funcionario, mientras que el gasto militar supera el 60% del presupuesto. Sergei Marchenko ha señalado al respecto. Cada día y noche es un dolor de cabeza constante, ha dicho. Anteriormente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había anunciado que la guerra costaría al país unos $5.000 millones cada mes, por lo que solicitó una mayor asistencia financiera y militar de Occidente. Sin embargo, las subvenciones y los préstamos prometidos a Ucrania por sus aliados occidentales han llegado más lento de lo esperado. Ante tal coyuntura, prosigue el medio, el Banco Central de Ucrania tiene que compensar la diferencia, imprimiendo dinero, lo que debilita la moneda nacional, eleva la inflación y genera temores de que las finanzas frágiles puedan socavar la capacidad de Ucrania para sostener su esfuerzo bélico. Los aliados occidentales de Ucrania, liderados por Estados Unidos, siguen enviándole apoyo logístico y militar, que pretenden recuperar en un futuro próximo. Zelensky ha admitido que el apoyo de Occidente no es gratis, pues su país se está endeudando por el apoyo que recibe para enfrentar a Rusia. Ucrania está al borde del colapso financiero. Kiev está luchando por encontrar fondos para los salarios de los soldados. Según el periódico de negocios más grande de Estados Unidos, los impuestos cubren solo alrededor del 40% del presupuesto, en contraposición más del 60% es gasto militar. El Banco Nacional de Ucrania requiere que el gobierno aumente los impuestos y reduzca los pagos para mantener la estabilidad financiera. Sin embargo, el ministro de Finanzas del régimen de Kiev, Sergei Marchenko, no está de acuerdo con tal política. Marchenko señaló: "A veces nuestras opiniones con el Banco Nacional difieren. Es mejor arriesgarse a una alta inflación que a la falta de capacidad de pagar a los soldados", dijo. En ese mismo ámbito, las agencias de calificación globales Fitch y S&P consideraron que la reestructuración de la deuda de Ucrania era un incumplimiento. Las instituciones rebajaron sus calificaciones a incumplimiento selectivo y limitado. Esta semana, los acreedores extranjeros de Ucrania aprobaron la solicitud del país de una congelación de la deuda externa de $20.000 millones por 2 años. Desde el calificador financiero S&P, manifestaron: "Dados los términos anunciados de la reestructuración y de acuerdo con nuestro criterio, vemos la transacción como problemática y equivalente a un incumplimiento", comentó S&P. Por lo tanto, los acreedores occidentales querían evitar un incumplimiento. No es rentable para la propaganda occidental llamar a un país valientemente en guerra con Rusia incumplido. Mientras tanto, el Estado ha estado evitando el incumplimiento durante más de un año, solo que este año Ucrania recibió un préstamo por una cantidad que superó 2 veces el presupuesto anual del Estado. Ucrania entra en default, estiman S&P y Fitch. Cabe recordar que el default supone la situación en la que un país no puede cumplir con sus compromisos ante sus acreedores u otros países. El Ministerio de Finanzas de Ucrania comunicó este miércoles que los acreedores aceptaron que los pagos de la deuda externa sean suspendidos hasta el 2024. Gracias a la solidaridad con Ucrania, que han mostrado los inversores comerciales junto con el sector oficial, podremos satisfacer las necesidades del presupuesto estatal del Estado, que se encuentra en la guerra, y mantener seguras nuestras finanzas estatales, dijo el ministro de Finanzas ucraniano, Sergei Marchenko. Zelensky, como siempre lloriqueando, dice ahora que un país de la Unión Europea bloquea la financiación a Ucrania.
Este 11 de agosto, durante la reunión de los ministros de defensa europeos, que se celebró en Copenhague, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, expresó sus quejas contra el país que bloquea la financiación a Ucrania. Concluyó su demanda afirmando que dicho país debe corregir este problema inmediatamente. El 2 de agosto, el jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, Igor Zokwa, dijo que Alemania había provocado la ira de Zelensky. Ucrania recibió 1.000 millones de euros de esos 9.000 millones de euros de ayuda macrofinanciera. Esperamos recibir otros 8.000 millones de euros, manifestó. Desafortunadamente, señaló, ciertos estados, en particular Alemania, bloquean la consideración de este tema y el presidente de Ucrania está negociando con sus socios, informó Zokwa. El dinero del que probablemente hablan el presidente y su oficina es un plan de ayuda financiera de 9.000 millones de euros, unos 9.200 millones de dólares, propuesto en mayo por la Comisión Europea. Los fondos de este préstamo, reembolsable al cabo de 25 años y sin intereses, serían entregados por la Comisión Europea en los mercados, en el marco del mecanismo de ayuda macrofinanciera, con el respaldo de garantías de los gobiernos del bloque comunitario, informó Reuters. Sin embargo, Alemania se opone a esta idea. Según el diario italiano Corriere della Sera, al ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, no le gustó que Bruselas tuviera que emitir una deuda común europea para hacer frente a la crisis ucraniana, después de haberlo hecho durante la pandemia. Por ello, Berlín bloqueó esta financiación. No es la primera vez que Zelensky critica la posición de Alemania. El 4 de agosto grabó un vídeo en el que habló con dureza de algunos líderes de la Unión Europea, acusándolos de que su indecisión o burocracia convierten a los ciudadanos ucranianos en rehenes. Zelensky proclamó: retrasar artificialmente la ayuda macrofinanciera para nuestro Estado es un crimen o un error. Y es difícil decir cuál de ellos es peor en una guerra a gran escala, proclamó el mandatario. Sin embargo, en ningún momento nombró personalmente al líder europeo, o al país al que se refería directamente. Durante la reunión de este jueves en Copenhague, con Ucrania en la agenda, Zelensky una vez más intentó desesperadamente reclamar este dinero. También mencionó que el déficit mensual del presupuesto estatal ucraniano es de 5.000 millones de dólares. Yo creo que todo el mundo sabe que Rusia va a ganar esta guerra, no solo que es desde el punto de vista pronóstico, sino que la está ganando, y lo que estamos viendo ahora es una aceleración de ese proceso, de un proceso que no es solo de avance territorial, sino que Rusia de forma, digamos, prudente, pero sólida, está avanzando a la vez desde el punto de vista de expansión territorial, de conquista de nuevos territorios, de avance en nuevos territorios, pero a la vez de destrucción del equipamiento militar del ejército ucraniano y que un ejército ucraniano que en sí mismo, en base como consecuencia también de sus bajas, deserciones, pérdida de capacidad de organización y pérdida de moral, está cayendo en eficacia de una forma acelerada, ¿no? Zelaya, le preguntamos más. Bueno, esto es muy importante porque en Ucrania estamos asistiendo a un combate directo a través de soldados ucranianos, pero de hecho a un combate directo entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia. Es sabido, durante los últimos años se han reconocido mundialmente que Rusia, y recientemente cada vez más China, pero Rusia tiene una ventaja muy importante sobre Estados Unidos desde el punto de vista del armamento estratégico, fundamentalmente nuclear, pero no solo nuclear. Una ventaja que algunos estiman en cerca de 10 años, otros hablan incluso de 20 años de ventaja, ¿no? Pero hay más dudas, ha habido más dudas sobre qué pasaba en el ámbito, digamos, de las ventajas tácticas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los ejércitos de la OTAN de Estados Unidos son muchísimo más numerosos, con muchísimo más presupuesto, etcétera. Son conocidas intervenciones concretas de Rusia muy eficaces en distintos países de África, o en el caso muy claro de Siria, pero faltaba, digamos, conocer qué sucedería en un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y Estados Unidos, como está
sucediendo en Ucrania, en el que los armamentos avanzados, armamentos tácticos avanzados de ambas potencias se midieran de forma directa. Y por eso el que Rusia esté controlando, neutralizando y digamos superando de una forma constante a ese armamento de primera línea suministrado por la OTAN y fundamentalmente por Estados Unidos, es una referencia muy importante sobre la capacidad rusa de hacer frente a lo que era el ejército ucraniano, era el primer ejército de Europa después del de Rusia, y está demostrando que efectivamente su capacidad táctica pues puede vencer desde luego a la del conjunto de Europa sin ninguna duda, ¿no? Suscríbete a mi canal para recibir más videos.